Gracias por estar acá. Yo también hice mis notitas porque tampoco quería olvidarme de nada, pero aquí me siento como muy grandota, me voy a bajar. Yo sé que aquí hay amigos, hay familia, pero sé que todos de alguna manera somos líderes en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestras relaciones, en nuestra propia vida. Y quisiera preguntarles, ¿qué pasaría si yo te dijera que tus resultados dependen más de tu humanidad que de tu estrategia? Hoy los veo aquí a líderes valientes, a líderes comprometidos, a líderes que pasan trabajando jornadas interminables, que pasan saltando de reunión en reunión, apagando fuegos, sosteniendo resultados. Los veo consiguiendo éxitos profesionales verdaderamente grandes. Los veo superando sus retos y sus desafíos. Los veo abriendo caminos. Y muchas veces los veo tomando decisiones valientes y decisiones difíciles. Pero también muchas veces los veo cansados. Y los veo drenados. A veces los veo perdidos. Los veo actuando en automático, sin tener un solo espacio de pausa para tomar conciencia. Y los veo porque he estado cerca de ustedes y porque yo también me he visto a mí ahí, atrapada en esa presión silenciosa de ser productivos, de ser exitosos, de ser eficientes, de ser implacables, de ser perfectos, de tener que cumplir con todo y con todos. Y los veo en medio de ese ruido y en medio de ese caos y en medio de esa velocidad que no nos permite parar nunca. Y en medio de eso, todavía los veo intentando ser humanos, intentando ser empáticos, intentando ser cercanos, intentando la fórmula para mantener ese equilibrio y ese balance entre lo que para mí es el dilema más grande de los líderes. ¿Soy más humano o soy más eficiente? Porque nadie nos enseñó que la ecuación no hay que dividirla. Nadie nos enseñó cómo encontrar ese equilibrio y tener las dos glorias juntas. Y no solo nadie nos lo enseñó, sino que además no generamos los espacios para aprenderlo. No generamos los espacios para tomar conciencia, para aprender de las cosas que son esenciales y profundamente humanas. No estamos generando los espacios de conversación humana, los espacios para mostrarnos con todas nuestras emociones. No estamos generando los espacios para tomar conciencia juntos. Y entonces se hace mucho más difícil. Y se hace mucho más difícil porque como líderes no podemos guiar a otros en un proceso que no hemos hecho. Porque no podemos llevar a otros en algo que nosotros todavía no somos capaces de sostener. Porque las relaciones son un espejo. Y nos muestra en dónde está nuestra sombra, aunque a veces querramos echarle la culpa al otro. Y resulta que liderar tiene muy poco que ver con poder y con jerarquía. Liderar tiene mucho más que ver con presencia, con servicio, con entrega, con propósito. Liderar tiene mucho más que ver con saber escuchar, con saber preguntar, con saber sostener, pero principalmente tiene que ver con sabernos guiar a nosotros en nuestro camino antes de pretender guiar a otros. Cuando escucho a alguien, a clientes, a colegas, a líderes, decir que hablar de humanidad en las organizaciones es algo blando, por fuera me sonrío, pero por dentro me da una rabia. Porque humanizar las organizaciones no es blando, es estratégico. Es la ventaja competitiva más importante que las grandes empresas están desarrollando.
Porque humanizar las organizaciones requiere líderes valientes, que se animen a mirar su sombra, que se animen a transitarse, que se animen a atravesarse, que se animen a soltar el personaje. Y eso no es blando, eso requiere mucho coraje. Pero hay una verdad, y no es mía, es una verdad que todos podemos constatar en los datos. Y es que los equipos que más crecen, que más talento retienen, los equipos que más innovan y que más pueden producir, entendieron bien la humanidad. Entendieron cómo vivirla, cómo sentirla en el músculo, no solo en el discurso en las paredes o en las bonitas frases en las ventanas. Los equipos verdaderamente productivos y exitosos entendieron la humanidad. Google, por ejemplo, descubrió con datos a través de su famoso proyecto Aristóteles que los equipos internos, los equipos de Google, que más exitosos eran, que mejor desempeño tenían, no dependían, o ese éxito no estaba basado ni en su coeficiente intelectual ni en sus capacidades técnicas. A través de datos lograron identificar que el aspecto número uno que hacía que estos equipos resaltaran sobre otros equipos era algo mucho más humano: la seguridad psicológica. ¿Cómo se sentían estas personas trabajando ahí? Paul Sack, un economista y un especialista en neurociencia organizacional, a través de sus estudios, también logró mostrar, estudios neurocientíficos, no es una encuesta de percepción, sino es medición neurocientífica, logró demostrar cómo las organizaciones en donde las relaciones tienen altos niveles de confianza, no solamente generan más bienestar para sus colaboradores, sino que además son dos veces más productivas, más rentables y más eficientes. Yo misma lo vi en Bayer, Brasil, y lo cuento en el libro. En el proceso de transformación cultural que tuve la bendición de poder acompañar durante 4 años consecutivos, las regionales de ventas que mejores resultados habían alcanzado en sus índices de cultura y de salud organizacional, casualmente también eran las regionales de venta que por 4 años consecutivos más habían crecido en ventas, en market share y en rentabilidad. Una correlación directa. Y aquellos equipos que no habían conseguido buenos índices de cultura y salud organizacional, tampoco eran los equipos que habían crecido en ventas, en market share y en rentabilidad. Y por último, Microsoft nos dio una lección global a todos cuando el nuevo CEO, Satya Nadella, asumió la dirección de la organización y llegó a quebrar todos los paradigmas culturales y organizacionales de la organización hasta ese momento. Y empezó a trabajar con los líderes para que dejaran de ser competitivos y pudieran ser colaborativos. Para que en lugar de la imposición, las dinámicas y las reuniones estuvieran presentes de escucha y de empatía. Y entonces la empatía se volvió la nueva brújula de Microsoft. Y no por eso se hizo más blanda, y no por eso se hizo más débil, al contrario, se hizo más grande, más rentable y más admirada. Y estas historias se repiten en nuestros clientes, en los procesos que podemos hacer juntos y que están contados en este libro. Se repiten en todos los casos. Las mejores organizaciones no son las que exprimen a su gente, son las que les permiten florecer. Y florecer no es algo que se hace con prisa, no es algo que se hace bajo presión, amenazando a la plantita o haciéndola sentir miedo. Florecer es algo que sucede con humanidad, con cuidado, con confianza, con paciencia. Y si lo pensamos, en la naturaleza es así. Las plantas florecen en tierra fértil, en ambientes cuidados, no bajo amenaza. Los niños aprenden mejor cuando se sienten seguros, cuando se sienten vistos, cuando son sostenidos emocionalmente. Y entonces yo me pregunto, ¿por qué catos creemos que los adultos podemos aprender bajo ambientes de toxicidad crónica, de presión emocional,
de adversidad, de presión, de entornos en donde estamos sobreviviendo. Es que nadie florece en estado de alerta. Creo que entendimos algo mal. Liderar no significa sacar el máximo potencial de las personas. Liderar significa crear las condiciones para que las personas quieran y puedan florecer. Y como decía María Virginia, no hay transformación organizacional sin transformación personal. Y es que ninguna estrategia funciona del todo si no atraviesa quiénes somos, si no atraviesa cómo pensamos y cómo estamos dispuestos a salir a la calle, si no está fundida en los pilares de un liderazgo consciente. Y no hay liderazgo consciente si se opera desde la desconexión, desde el miedo o desde la urgencia constante. Los seres humanos tenemos dos modos de operar. Solo hay dos canales: sobrevivencia o desarrollo y expansión. Y estos dos canales no se pueden poner juntos. No funcionan al mismo tiempo. O estamos en uno o estamos en el otro. En sobrevivencia, el cuerpo está alerta, pensando que siempre hay amenaza, que siempre hay peligro, que siempre hay algo de lo que defenderse, de lo que cuidarse. La mente está acelerada y no se logra enfocar, que está obsesionada con detectar en dónde está la amenaza y el peligro para poderse cuidar y defender. Es sobrevivencia al final de cuentas. Las emociones se congelan o se estallan y el miedo gobierna todo. Miedo a fallar, miedo a perder el control, miedo a ser vulnerables, miedo a no ser eficientes. Ya tenemos hasta miedo de tener miedo. Las relaciones se tensan, la innovación se apaga, la energía se agota. Los equipos cumplen, pero no crean. Los equipos producen, pero no innovan. Los equipos hasta obedecen, pero no se comprometen. En cambio, en el modo expansión, en el modo desarrollo, en el modo crecimiento, el cuerpo se relaja porque no hay peligro, no hay de qué defenderse. Entonces la mente se enfoca, las emociones se integran y se vuelve una gasolina que nos hace verdaderamente imparables. Y entonces hay espacio para la visión, para el riesgo, para la confianza, para la inspiración. Y esas son las organizaciones humanas, las que crean las condiciones para operar desde la mejor versión, desde esa que permite estar en desarrollo, en expansión y en crecimiento, y no en sobrevivencia y defensa. Pero para eso se necesitan líderes valientes, con el coraje de hacer el recorrido interno, de atravesar sus propios miedos, de atravesar sus propias sombras, de cuestionarse a sí mismos. Porque no se trata solo de desarrollar habilidades, se trata de desarrollar conciencia. Estos líderes llamados al cambio tienen que integrar algo que por años, por cientos de años, hemos desintegrado, hemos dividido, y es la energía masculina de la energía femenina. ¿Sí? Y por supuesto que la energía masculina es necesaria y va a seguir siendo necesaria en el mundo y en las organizaciones. Es la energía que direcciona, que enfoca, que nos hace querer más, que nos hace ser competitivos, ambiciosos, querer producir. Pero cuando se desapega y se desintegra de la sabiduría femenina, la que reflexiona, la sabia, la que tiene intuición, la que hace la pausa para reconectar, la humana, la que nos conecta. Entonces las organizaciones pueden ser eficientes, pero no van a tener alma. Pueden ejecutar, pero no van a crear. Pueden controlar, pero no van a inspirar. Porque la humanidad y la efectividad no son opuestas, son una matriz viva que cada uno de nosotros tiene que aprender a integrar en sí mismos para que eso pueda pasar en las organizaciones. Porque cuando estas energías se integran, ahí surge un nuevo liderazgo, uno más humano, que entonces puede ser más exitoso. Y yo creo que ya lo saben, ya todos lo sabemos, lo que pasa es que se nos olvida.
Todos lo hemos sentido. Todos sabemos la diferencia. Todos sabemos lo que es estar con un líder, con una pareja, con un colega o en una relación en donde somos vistos o en donde solo estamos siendo medidos. Todos sabemos lo que se siente estar en un equipo o en una familia o en una relación que vibra, pero también en una que solo sobrevive. Todos sabemos lo que significa trabajar y soñar por algo con toda nuestra convicción, pero también sabemos lo que significa trabajar solo por cansancio o por miedo. Todos lo sabemos. Lo que pasa es que lo olvidamos, lo normalizamos. Para mí el libro, a pesar de que es una gran receta, para mí el libro no pretendía ser una receta, no pretendía ser una fórmula, porque no es magia. El libro es un recordatorio de lo que ya sabemos, de esa sabiduría que está ahí, pero que en el ruido y en el caos y en la velocidad nos olvidamos de escuchar. La enterramos en la urgencia, en la exigencia, en la velocidad y en las expectativas. Yo diría que Santi me preguntó, no está aquí, pero Santi me preguntó ¿cuántas páginas tiene el libro? Le dije 205. Y aunque es un libro corto, diría que no es un libro para leer rápido, es un libro para dialogar. Es un libro para usarse como espejo. Es un libro para hacerse las preguntas y respondérselas. Es un libro para mirar los miedos de frente y atravesarlos. Es un libro para mirar la sombra de frente y hacerse amiga de ella. Pero también es un libro para ver la luz y toda la grandeza que hay en cada uno de nosotros. Es un libro para poner las relaciones, nuestros liderazgos, nuestros equipos y tal vez hasta nuestros modelos de negocio en perspectiva y desde ahí decidir distinto. Para mí el libro es una conversación que nos estamos debiendo con nosotros mismos y con otros. Para mí el libro es un recordatorio de que el éxito no puede estar peleado del alma, porque si no esa definición de éxito no funciona. Para mí el libro es un mensaje a los líderes de que liderar no tiene que ser lidiar, no tiene que ser desgastante, no tiene que ser la peor pesadilla, no tiene que ser lo más difícil. Liderar es un camino de crecimiento, de coherencia, de evolución, si estamos dispuestos a ser los aprendices del proceso. Porque el éxito empieza por dentro, porque es de adentro hacia afuera que sucede la magia y entonces se puede amplificar a los demás. Hoy quisiera darles las gracias por estar acá. Sé que creen que están aquí por mí y me honro en su presencia y le agradezco. Pero en el fondo también creo que están aquí por ustedes. Porque hay que tener el coraje para mirar hacia adentro, para estar dispuestos a liderar de otra forma. No solo los equipos y las organizaciones, sino nuestras propias vidas. Entonces, ¿qué pasaría si te dijera que tus resultados dependen más de tu humanidad que de tu estrategia? Yo lo digo con certeza, ya es así. Ya dependen de tu humanidad. Las organizaciones, los líderes, los profesionales, las personas que lo entienden, florecen. Y las que no, se quedarán solo sobreviviendo. La diferencia está en cómo eliges liderar, en tu trabajo, en tu casa. Y en tu vida. Gracias.